Hola, señor, ¿tiene los papeles franceses? Sí. ¿Y se siente francés? No. Listo, gracias. Les propongo preparar este mate juntos. Acompáñenme. Estamos en mi cocina y les explico rápido cómo preparo mi mate. Es sencillo. Como el té, calentamos agua y mientras tanto les explico por qué el mate es bueno. El mate energiza como el café. La energía se distribuirá mejor, durará todo el día y tu concentración y nivel de energía serán más estables. Si quieres energía todo el día, el mate es mejor que el café, así de simple. Ok, entonces, el agua ya casi está caliente. Ahora, lo que hago es abrir obviamente el paquete de mate, es mejor. Entonces tomo una cucharada sopera de hierba que pongo en el difusor y ahora vierto el agua caliente en el termo. Pongo el difusor y lo cierro de nuevo. Y listo, y ahora, en 2 minutos quito el difusor y tendré mate y energía para todo el día. Quitamos El difusor y obtenemos un buen y delicioso mate. caliente. Jan Eude, hola. Hola, Vincent. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, mira, estoy bien. Me da gusto verte. Gracias también por recibirme, por así decirlo. Entonces, estamos en París. Sí, exactamente. Cerca de Pigalle, entre Pigalle y Barbès. Exacto. No fuimos a ver a las chicas, aviso antes de que empiecen las bromas. Exactamente. Vamos hacia Barbès y llegaremos en 5 minutos, así que veamos un poco. Lo que pasa ahí, Sí, sabiendo que tú, por haber descrito la realidad, exactamente. hace poco fuiste detenido. Sí, 48 horas detenido por mostrar lo que todos saben y decir más o menos lo que mucha gente siente. Estuve 48 horas detenido, sí, en una secuencia mediática algo surrealista. Pero bueno, y al final de eso, pues me prohibieron usar Twitter durante un mes y también TikTok. Y sobre todo tengo prohibido ir al Leclerc frente al cual se grabó el famoso video. Hola a todos, como pueden ver estoy en la ciudad donde crecí, 10.000 habitantes creo. Desde hace años cada noche estamos así. Así es, a juego. Nos preguntamos un poco qué está pasando. Básicamente, ¿hay refugiados afganos por ahí? Eso es. Siempre en el Leclerc comprando comida, no les importa. Bienvenidos a la campiña francesa. ¿Puedes contarnos el contexto más o menos? ¿Era un Leclerc al que ibas cuando eras niño? Así es. Básicamente yo crecí en Segré, que es una ciudad de más o menos 10.000 habitantes, creo. Resulta que desde hace 2 o 3 años hemos tenido cada vez más refugiados que están alojados en el antiguo hospital, así que es bastante simbólico. Es decir, el hospital público cerró. Existe una asociación subsidiada que acoge refugiados. Y de hecho, la presencia de estos refugiados empieza a molestar cada vez más a la población, porque en realidad todos se preguntan, la gente en el campo es acogedora y recibe a los refugiados, pero con el tiempo uno se pregunta cuándo se irán. La realidad es que no se van, como muchas veces fui a hacer compras a ese Leclerc y ellos estaban ahí sentados con su vestimenta tradicional. Eso es. Hago un breve video donde ellos salen solo unos segundos, lo verán en pantalla. Y donde digo, eso es, bienvenidos a la campiña francesa. Todavía hay unos tipos que no están haciendo nada. La banda, algo provocadora, decía, harto de vivir con primos de talibanes incluso en la campiña francesa. Y entonces los muchachos presentaron una denuncia. ¿Fueron ellos o los ayudó alguna asociación? Ah, no, claro, los ayudó una asociación, eso es seguro, ya que, según lo admitió un periodista que los ha visto desde entonces, solo hay uno que realmente habla un poco mejor francés que los demás. Y de hecho fue una asociación la que los impulsó a presentar una denuncia, una asociación local de ayuda a migrantes. 4 de 5 presentaron una denuncia por incitación al odio racial. Entonces, en realidad fueron unos izquierdistas quienes vieron tu video, porque al inicio no se hizo viral, se hizo viral en el momento en que supieron que estabas bajo custodia policial. Sé que en la noche ya circulaba mucho. Cuando fui detenido, al entrar bajo custodia policial, ya tenía 200.000 vistas en TikTok, nada mal. Aparentemente, porque tiene a algunos de esos afganos que trabajan. La prensa local lo destacó bien para resaltar qué tan basura era yo, porque eran inmigrantes perfectos. Así que ellos no queman nada. Eso es, ellos no queman nada. No, pero eso es. De hecho, chicos, una parte de ellos trabaja de noche. ¿En la fábrica? Eso es, exactamente. No es nada excepcional en contexto. Si llevas aquí desde 2019 o 2020, trabajar no es un logro. Y de hecho, si la prensa local resalta tanto el hecho de que algunos de ellos trabajan, eso demuestra claramente que, por el contrario, muchos no trabajan, ¿sabes? Y además, puedes trabajar en un país que te recibe sin tener que estar en ropa tradicional, sentado en el suelo.
Bueno, quiero decir, eso no cambia nada en el fondo sobre la veracidad de lo que digo. Es decir, que ya estamos hartos en nuestros pueblitos. Al observar conductas distintas a las que siempre conocimos, por parte de poblaciones que no tienen nada que ver con las que estamos acostumbrados a ver, pues. Te informan por la noche que debes quedar bajo custodia. ¿Cómo pasa eso exactamente? No, en resumen, hago mi video. Bueno, como anécdota, en la noche le digo a mi esposa, no soy realmente un TikToker, le digo a mi esposa que hice un video en TikTok, eso no es muy propio de mí. Si mis amigos la ven, seguro se burlan porque parezco TikToker. Además, el video se hace viral. Y al día siguiente, al mediodía, estaba trabajando, soy banquetero, estaba trabajando en mi laboratorio y recibo una llamada de la policía que me dice, mire, tiene que venir inmediatamente por solicitud de la fiscalía para ser puesto bajo custodia. Les pregunto, ¿por qué? El tipo me dice, va a ser puesto bajo custodia. Es por un video ayer frente al Leclerc de Segres, así que, bueno, voy para allá, me ponen bajo custodia y entiendo muy rápido que voy a pasar la noche en custodia. Y al día siguiente entiendo bastante rápido que voy a pasar la segunda noche en custodia para pasar a comparecencia inmediata, en realidad. Y entonces, lo que es surrealista es que en realidad es lo que llaman un delito de prensa. Y hubo algunas preguntas sobre mi video, ¿no? El contenido del video, ¿no? El contexto, lo cual es normal en ese marco. Pero tuve muchísimas preguntas sobre mi familia, mis relaciones con mis padres, mis hijos, el lugar donde estudian mis hijos, su escuela, mi lugar de trabajo, desde hace cuánto tiempo había creado mi empresa, etcétera, etcétera. Tantas preguntas que, en mi opinión, están ahí sobre todo para meter presión. E incluso mi esposa fue interrogada, eso es. Eso es impresionante. ¿Sí? Y además casi puras preguntas de índole privada. ¿Y entonces cuál era el objetivo? ¿Era asustarte? Creo que sí, creo que sí. Bueno, el efecto esperado no se logró realmente, ¿no? Porque el fiscal Bouillard en Angers es alguien bastante brusco en su manera de actuar, digamos, y me ha estado persiguiendo desde hace algunos años ya. Pero en realidad fue tan absurdo que le causó una mala fama horrible. Incluso 1 o 2 horas antes de la comparecencia inmediata que debía tener, el sustituto del procurador informó que no habría comparecencia inmediata, iba a tener control judicial, pero podría quedar en libertad. Wow. ¿Y por qué te eligió ese procurador? No sé, creo que es alguien que, sin importar sus ideas políticas, es alguien que me parece ser bastante de izquierda. Pero es un tipo que, en mi opinión, es bastante sensato. En fin, no quisiera faltarle el respeto a los magistrados. Pero siente que debe actuar violentamente, aunque para un delito de prensa eso era ridículo. Pero Jean Neude, el fiscal, seguro cree que eres de extrema derecha, un facho, un malvado, quizá hasta un neonazi. Tal vez incluso merezco ese título. ¿Y tú cómo te defines a ti mismo? Escucha, sabes, los calificativos ideológicos cambian y suelen ser reductores, pero no voy a evadir la pregunta. Pero en resumen, yo ante todo creo que soy un patriota francés, un católico arraigado con sensibilidad identitaria y nacionalista. Ambos, y principalmente soy padre de familia. Bueno, obviamente tengo cierta radicalidad ideológica o marcadores ideológicos, pero al mismo tiempo llevo la vida de mucha gente. Mantengo a mi familia y remodelo una casa en el campo con mi esposa. Eso es quien soy. ¿Y tú en tu vida qué eres? ¿Eres banquetero? ¿Así es como te ganas la vida? Sí, soy banquetero, exactamente. Hacemos especialidades de Anjou, como fouettes o foisses, tienen sus propios nombres. Son pequeños panes que puedes tostar, que haces en el horno y luego los rellenas. Y también bastante rosticería, eso es. Y también bodas, eventos, etc. Pero bueno, ese es mi trabajo, eso es. De eso vivo yo. Cuando dices identitario, ¿qué significa identitario? Es decir, que yo estoy a favor de la defensa de nuestra identidad. Bueno, primero de nuestras identidades locales, luego francesas y europeas. Es importante definir eso. Yo apoyo que sigamos existiendo en nuestro ser profundo, en lo que somos, como europeos, como blancos. No hay que tener miedo de las palabras, también como cristianos. Lo que no quiere decir, por cierto, que desprecie o que odie todas las demás civilizaciones. Simplemente creo que tenemos derecho a existir tal como somos desde hace cientos de años, incluso miles de años, y que somos los únicos. Bueno, acabo de escribir un libro sobre eso, pero somos los únicos a quienes se les niega ese derecho. Cuando hablamos de blancos o europeos es para hacerlos sentir culpables. Somos los malos de la historia, pues. Así es, somos un poco los malos de la historia, lo cual es una locura, porque en las cosas buenas de las que puede disfrutar la humanidad, aún así, muy seguido somos nosotros el origen, quiero decir, al menos en la medicina, la ciencia, etc. Y por eso es bastante injusto. ¿Y tú cómo ves Francia? ¿En qué estado la percibes? Bueno, si miras a nuestro alrededor, está
Entonces, efectivamente, la primera observación que queríamos mostrar, de hecho, con el hashtag Mostremos la Realidad, al salir de custodia policial, quisimos mostrarle a la gente, sobre todo del campo, cómo era realmente. La primera observación en Francia es que es un país invadido, literalmente, y a punto de cambiar civilizatoriamente. ¿Invadido? ¿Usas la palabra invasión? Bueno, cuando miras a tu alrededor, obviamente no es una invasión con armas, con un ejército, con uniformes, pero literalmente tienes una sustitución de población. Existen conflictos étnicos y culturales en curso. Sí, está muy claro, pero hay que remontarse a los orígenes de cómo llegamos aquí. Y Francia también es un país que, antes de volverse multicultural a la fuerza, es un país que fue aculturado, que fue vaciado de su esencia por un Estado obeso, centralizador, muy hostil a lo que constituía nuestra identidad profunda, es decir, la cultura regional, el catolicismo. Y en general no se puede explicar esto, no se puede explicar este aumento de la inmigración y este cambio de población y de cultura sin revisar el origen del nihilismo que permitió esto, ¿sabes? Así es como veo Francia actualmente. Y el futuro, entonces... el futuro es bastante sombrío. Primero la crisis económica, etcétera, que vemos, y después la dificultad que hay para encontrar soluciones en una situación así. Es decir que... Malikum salam. O nos adaptamos o invertimos la asimilación como ahora, o pensamos en particiones del territorio que ya están ocurriendo de hecho. De hecho, si miras a tu alrededor, hay muy pocos franceses aquí. O lo aceptamos o buscamos cómo invertir los flujos migratorios. No lo sé. Janeude, te pregunto algo sobre la izquierda y el fiscal de la República que te acosa, etc. Dicen que eres una persona llena de odio y que provocas odio racial. Sí, totalmente, sí, sí. ¿Tú odias a quienes nos rodean? ¿Las odias? No, para nada. Francamente, no todos me caen bien porque aquí nos están acosando un poco. No les tengo odio, sino más rencor a quienes los hicieron venir y les hicieron creer que podrían ser franceses como nosotros. A quienes mintieron, especialmente a los franceses, haciéndolos sentir culpables y obligándolos con muchas imposiciones morales a aceptar esto. Eso es, a ellos les guardo un profundo rencor. Yo no me siento lleno de odio, soy alguien bastante jovial en la vida, de hecho. Y puedo enojarme, pero yo... Es un poema de Maurras. Señor, mi corazón no ha conocido el odio y me identifico bastante con eso. Ah, ¿sí? Sí. La verdad es bastante raro que yo llegue a odiar siquiera a alguien. Incluso en la vida cotidiana, ¿sabes? Eso no me convierte en un santo ni en alguien que es caritativo con todos. Pero el odio, no. No mucho. De acuerdo. Y respecto al futuro de Francia, ¿qué solución verías tú? ¿Qué solución? Pues lo que me gustaría es que encontremos una solución por la vía pacífica. Es decir, que fundamentalmente evitemos la guerra civil que ya empieza a asomarse, o las tensiones comunitarias, o los conflictos étnicos, en fin, y que logremos invertir los flujos migratorios de una primera manera para empezar. Es decir, deteniendo ayudas sociales, porque eso atrae a la gente. Los franceses de izquierda dirían que eso es precisamente Francia. Francia es ayudar, fraternidad, libertad e igualdad. Ellos describen a Francia con valores abstractos con los que nadie se identifica. Es decir, cuando un turista viene a visitar Francia, les vale la libertad, la igualdad y la fraternidad. No viene a visitar la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿me entiendes? Desea conocer la cultura, monumentos, descubrir la gastronomía y ver a un francés con boina y baguette. Eso casi no existe ya. También es una forma de ser francés. Sí, pero entonces una forma de ser no son valores abstractos. Es decir, a la gente le gusta, creo que en Francia también es eso. Es parte de nuestra historia, la libertad de expresión, la sátira. Les gusta el lado impertinente de los franceses. Por supuesto, eso gusta. Pero si quieres, al imaginar Francia o un país donde los poilus van a morir en la Primera Guerra Mundial, no van al frente para defender el espíritu Charlie, ¿sabes? ¿Ves? Creo que quieren defender sus campanarios y familias, porque eso es una nación ante todo. Es una gran familia de familias, es un conjunto de personas. Eso es la comunidad nacional, es un agregado de comunidades que tienen lazos de parentesco, de primos, algo así. Y ¿ves? Al señor le gustan mis videos. eso muestra que estás bien integrado en Barbès, ¿eh? Exacto. Hay quienes se hicieron famosos aquí por mí. Pero observa, la promesa republicana es decir que... Pero yo no quiero que me filmen, chicos. No hay problema, señor. No lo vamos a... Usted no está en el cuadro. Incluso nos alejamos un poco. La promesa republicana es decir que toda esa gente
Sí. Van a ser franceses, quizá ya lo sean porque tienen papeles franceses. Sí, pero ese es el gran drama, la mentira que les han contado a los franceses y a esas personas que no se vuelven franceses. De hecho, hay muchos que lo saben en el fondo, o incluso no solo en el fondo, ¿eh? Hay mucha gente aquí que tiene papeles franceses, ¿eh? Yo tenía amigos, vivía en Marruecos, ¿no? Que obtuvieron la nacionalidad francesa. Fue solo por facilidad administrativa, nunca se sintieron franceses. Y para que se vuelvan franceses, primero tendría que ser realmente posible. Cuando hay tanta gente, es imposible. También tendrían que tener algo a lo que asimilarse. La constante culpabilización y aculturación de Francia y los franceses no facilita la asimilación, aunque ellos lo deseen. Así que no, creo que es una gran mentira. Creo que es una gran mentira y que si queremos resolver el problema, va a ser necesario pensar en invertir los flujos migratorios, va a ser necesario aceptar... Ven, vamos a platicar. Vengan, chicos. No tengo ganas de hablar, señor. ¿Por qué no? Venga, venga. Ánimo. Ánimo. Bueno, ya están aquí. Ellos, en fin. Y para invertir los flujos migratorios creo que hay que abordar el problema de frente. Es decir, en resumen, hay que volver a estudiar una cierta cantidad de nacionalidades otorgadas, lo que no significa que haya que mandar a todos de regreso a su país, lo que no significa que no haya trabajadores que necesitamos en la economía y todo eso. Hay que ser realistas, pero no puedes decirles a las personas que son francesas como mis hijos, como los franceses que han sido franceses desde hace siglos o 1000 años. Alguien tendrá que tomar el problema en sus propias manos. Ahí estamos en el corazón del asunto. Ahí estamos exactamente en la línea divisoria entre alguien que se consideraría de izquierda y alguien que sería definido como de derecha. Esa es la línea divisoria. ¿Se puede ser francés solo porque se tiene una credencial de identidad francesa? No, claramente no. Incluso divide a la derecha. Hay una derecha asimilacionista convencida de buena fe, que, en resumen, los valores de la República o los valores de Francia, incluso los eternos, pueden ser suficientes para hacer que las personas sean perfectamente francesas de manera masiva, siempre y cuando haya una voluntad política. Y ya no recuerdo quién decía que el asimilacionismo es la palabra de derecha para decir vivir juntos y multiculturalismo, ¿sabes? Mientras nadie tome el asunto en serio. Fundamentalmente, no hay salvación posible ni esperanza posible. Será necesario invertir los flujos migratorios y retomar la idea cívica del patriotismo. No basta con valores etéreos o papeles para ser francés. Al mismo tiempo, Janeude, puedes estar de acuerdo conmigo en la idea de que, en principio, la idea es bonita, decir que tenemos una nación, que tenemos una familia. Sí, pero la idea comunista también es bonita, ¿sabes? La idea es que somos una gran familia y de vez en cuando recibiremos personas que integraremos a ella. Esa es una idea muy cristiana, de hecho, en el fondo. No, pero está bien, pero aquí no es de vez en cuando, aquí es de manera sistemática, obligatoria y todo eso, pero ahora sí. Al principio era así, al principio era así. En todos los países hay quienes llegan, se integran y echan raíces, eso siempre ha existido. Eso puede seguir ocurriendo de manera marginal, pero para eso la familia debe saber exactamente quién es. Para ser adoptado en una familia se debe reconocer la autoridad de los padres. Las personas deben conocer a sus abuelos, Debe haber un límite. Eso es, debe de haber un límite, por supuesto. Para incluir, primero debe haber fronteras, ¿ves? Porque no hay inclusión sin exclusividad, ¿entiendes? Es imposible. Esa es la gran mentira de estos años, y la vivimos. Bueno, ahí tendríamos que preguntarles a las personas a nuestro alrededor si se sienten franceses, sinceramente. Buenos días, señor. Venga, no se preocupe. Buenos días, señor. ¿Podemos hacerle una pregunta? Buenos días, señor. Solo una pregunta. ¿Tiene usted los papeles franceses? Sí. ¿Y se siente usted francés? No. Listo, gracias. 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 Invito a quienes nos ven a hacer la experiencia. Señora, hola señora, una preguntita. ¿Usted se siente francesa? Un poco. Un poco. De acuerdo, gracias señora. No es mucho, apasionadamente, locamente, apenas es el primer pétalo. No, pero es verdad, hay una hipocresía sobre eso. Hay una enorme hipocresía. Yo la verdad no tengo mucho... No pasa nada. Además, lo peor es que no pasa nada si no se sienten franceses, ¿sabes? Lo grave es que el sistema nos hace creer... Por supuesto. Que se van a sentir franceses después de un tiempo. Y lo grave es que, como saben muy bien cómo funcionamos en caso de conflicto o problema, ahí sí saben decirte... Soy tan francés como tú, tengo los papeles, trabajo, eso es lo que... Ellos juegan su carta. Claro, pero no les guardo rencor. ¿Ves? Hay una brecha, ellos se meten en la brecha. Pero el asunto es que, en caso de conflicto armado, por ejemplo, ahí ya no hay franceses ahí. Por supuesto, obviamente no habrá ninguno. Vi imágenes de personas preguntando si lucharían por Francia en un conflicto con Rusia. Obviamente no. Muchos franceses ya no quieren pelear contra Rusia.
Me imagino que cuando estás ahí y tienes la posibilidad de irte a tu país, vivir una vida mejor en caso de conflicto, todos se van. Bueno, es normal, esa es la gran hipocresía. Yo creo que yo he hecho bastante trabajo temporal, he trabajado bastante en la fábrica. Todos tenían papeles, pero hablaban de su país de origen, claro. También hay un marcador importante. ¿Dónde te entierran al morir? Sí, claro. Muchos magrebíes se hacen enterrar en su país, en el Bled. Eso es la prueba de verdad. Es una prueba tangible de que el tipo, su tierra no es Francia. Por supuesto, los tipos son más barresianos que nosotros. ¿Sabes? Barrés decía la tierra y los muertos. Ellos lo tienen perfectamente claro. Por supuesto, y tienen razón. Entonces, el problema principal, como mencionamos al inicio, es la inmigración. Llegó de forma masiva porque existía un vacío en nuestro país. Un vacío demográfico, claro, pero también un vacío cultural, ¿no? ¿Sabes? Lo que permite el avance fulgurante del Islam es obviamente el hecho de que la gente se haya descristianizado, que tengan más lazos sociales entre ellos, incluso en el campo, ya que tampoco hay que idealizarlo. Se deja muy fácilmente a los ancianos en la soledad, que el sentido de familia esté totalmente ausente. Históricamente las cosas han ido en ese sentido. Primero surgieron leyes anticristianas como la del divorcio. Aviso a los oyentes que no estoy en contra del divorcio, pero históricamente así ha sido. Primero modifican la ley de divorcio y luego surge una ley anticristiana. En mayo del 68 se rompe la familia y después siguen el aborto, la reunificación familiar y la inmigración masiva. Y creo que para resolver esa cuestión, para permitir que los franceses vuelvan a ser franceses y sean un poco más libres en su propio país y sobre todo que se sientan más en casa, aún falta que retomen valores tradicionales, eso es claro. Entonces, ¿para ti Francia no es solo una idea? No, Francia no es solo una idea. Es carnal, es algo... Es carnal. Es en eso donde realmente no soy muy republicano de sentimiento ni de afecto. Tienes una tirada muy bonita de Charet, que dice, hablando de sus adversarios, ¿qué es eso de...? Entonces, Charet, que es un generalísimo del ejército, de la Vendée, del ejército católico y real durante la Revolución, campesinos que deciden resistir a los ejércitos de la República. Y él dice, ¿qué es eso de su mundo a ellos? No es más que una idea. Nosotros, la patria, la tenemos bajo los pies, son nuestros hogares, nuestras tumbas, etc. Eso es. El dilema sigue igual desde hace más de 200 años. Sí. Es el patriotismo encarnado, vivido. Adelante. Puede intervenir, señor. No, está bien. Ok, sí, ves que hay... Aún así tienes apoyo. Bueno, quizá precisamente porque es verdad. A veces algunos de ellos sí están de acuerdo con nosotros. Sí, pero estoy convencido de que, como yo, hay mucha gente que vino a Francia precisamente para escapar de ciertas cosas de su país, que no tienen la intención de cambiar ellos como individuos porque se sienten marroquíes, argelinos, qué sé yo, pero que sí les gustaría que Francia, por su parte, no cambiara demasiado, porque si no, van a encontrarse de nuevo con los problemas aquí que huyeron de allá, y eso seguro es evidente. ¿Eso nos obliga a recibirlos solo porque son amables, trabajadores o les gusta Francia? No, esa es otra cuestión. Viví en Marruecos y me gusta mucho, pero eso no me hace marroquí ni obliga a Marruecos a acogerme. En fin, si mañana hay problemas con los franceses en Marruecos, Marruecos cerrará sus fronteras a los franceses. Y así será, ¿sabes? ¿No te gustaría que Marruecos pierda su cultura por la tuya? No, claro que no, pero... A mí no me gustaría eso. Incluso cuando uno tiene... Yo pensaría que sería una pérdida. Sería una pérdida. E incluso cuando colonizamos Marruecos, lo hicimos siendo respetuosos con la cultura. No digo que en las guerras del Rif siempre fuimos respetuosos con las poblaciones, pero quiero decir, Francia no francizó tanto así a Marruecos, e incluso las leyes en Marruecos. Las leyes que impiden a occidentales entrar en mezquitas son dictadas por el IOT. ¿Así? Eso es, porque él dijo básicamente que hay que respetar la cultura local. Si los occidentales empiezan a entrar en las mezquitas, a no respetar la manera en que se hacen las cosas, las costumbres y tradiciones locales, etc., no lograremos la aceptación de los marroquíes. Ah, sí, de acuerdo. Eso no lo sabía, de acuerdo. Prueba de que no siempre colonizamos de manera infame e irrespetuosa. Entonces, hay otro punto que de todos modos hay que abordar, porque es un gran argumento de la izquierda. Dicen que estamos exagerando. Cuando no hay gran reemplazo, parte de la izquierda, como Mélenchon, lo admite. Sí, Francia criollizada. Criollizada, Nueva Francia, etc. Él admitió el concepto del gran reemplazo. Sí, señor Zemmour, hay un gran reemplazo. Sí, señor Bayrou, hay un gran reemplazo. ¿Cuál es ese reemplazo? Ese reemplazo es el de una generación que viene después de otra y que nunca se parecerá a la anterior. La criollización es algo que representa el futuro de la humanidad. Seamos quienes seamos,
sea cual sea nuestro género, sea cual sea nuestro color, sea cual sea nuestra religión. Y por otro lado, tienes una parte de la izquierda que dice que no, que están exagerando, no hay tanta violencia, no hay tanta delincuencia y no hay tanta inmigración. No es cierto, no hay un gran reemplazo. Sí, pero la realidad llega. Creo que la gente a nuestro alrededor lo nota perfectamente. Y creo que incluso Mélenchon, cuando habla de criollización, en realidad está mintiendo, lo sabe, no quiere admitir el gran reemplazo. Pero como tiene sentido político, nota que la gente percibe un cambio de población. Y entonces habla de criollización, pero la criollización no es eso, la criollización es una mezcla. Él afirma que hay criollización, pero en realidad ocurre un gran reemplazo. Él espera la criollización, él quiere que todos nos mezclemos sin distinción para crear algo nuevo, ¿ves? No hay criollización, solo un gran reemplazo sin mezcla que sigue siendo marginal. ¿Hay una acumulación o qué? Sí, totalmente. Hay acumulación y gente huyendo, sobre todo en el oeste de Francia. No exagero, cada mes me encuentro con familias de personas que han huido de la región parisina. Literalmente, recientemente tuve una cena, así que si llegan a ver el video, que sepan que no hay mala intención, con gente agradable, muy católica y todo eso, básicamente era una cena en el campo. Dicen que en el pueblo vecino hay más inmigrantes. Y ahí, la gente que estaba con nosotros, que viene de la región parisina, nos dice, sí, están exagerando. Y además la inmigración no está tan mal y pues como católicos debemos ser acogedores, etcétera, etcétera. Tras media hora de charla, admiten que dejaron Montreuil por demasiada inmigración. Eso es. Existe una migración interna innegable que, en mi opinión, ocurre desde hace unos 10 años y que ahora está empezando a tener un verdadero efecto dominó, donde la gente huye a provincias menos pobladas, incluso en esas regiones, por ejemplo. En Angers, muchas personas llegaron hace 10 años para escapar de la inmigración y de nuevo huyen de Angers al campo para escapar de la inmigración. Vamos para allá, ahí está el mercado, ya veo. Vamos al mercado, es interesante. Entonces, ¿tú piensas que todos lo saben? Creo que todos lo saben, sí, creo que todos lo saben. Y que ahora hay quienes tienen tanto nihilismo dentro de sí, tanto odio hacia sí mismos y hacia nuestra cultura. Dicen, está bien, vamos a desaparecer, ni modo. Mucho mejor. Eso es, sí, o mucho mejor. Algunos, pero sobre todo en mayores, ahí está la utilidad de estos reportajes. Durante mucho tiempo creí que F de Suche ya no servía, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, porque yo pensaba básicamente, ok, hablar todo el tiempo de sucesos y todo eso, ¿para qué sirve? Todos sabemos que hay sucesos. Pero, de hecho, especialmente entre las personas mayores, hay un gran desconocimiento de lo que está pasando. No quieren ver o no ven, porque ellos viven en su burbuja, en el campo o en su barrio protegido. Entonces, no, hay que mostrar la realidad, porque todavía hay gente que no sabe. O también hay gente que sí sabe, pero que se engaña a sí misma. En realidad, piensan que eso no les va a pasar a ellos. Es decir, en realidad hay personas que dicen, bueno, pues, ¿qué está pasando? Oh, están corriendo, es un caos. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué está pasando? Todos desaparecieron ahí. Porque en realidad, sí, de acuerdo, es un mercado ilegal, obviamente. Ok, dejan las cajas en el suelo. Bueno, ok, ya está. Bueno, como quien dice, reconquistar una ciudad no es complicado, ¿eh? Haré que apliques la ley. Muchos se están yendo. No, pero regresan en 5 minutos. No, y también están los que creen que no les pasará. Dirán, ok, se dice que Barbès siempre ha tenido mucha inmigración, pero eso no es cierto. En realidad, Barbès hace 50 años no era un barrio así, y si dejamos que siga así, pues todo París se volverá como Barbès, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa que eso es imposible. De verdad, a menudo me encuentro con personas que, ya sea porque tienen cierto poder adquisitivo y por ahora están protegidas, o porque son realmente ingenuas y viven en el campo o algo así, que se dicen, no, pero aquí eso es imposible. Nací en Roubaix, donde mi padre era concejal municipal. Del Frente Nacional hay que decirlo. Del Frente Nacional, claro, hay que decirlo, pero no me da vergüenza para nada. Y en Roubaix, en ese entonces, el Frente Nacional tenía alrededor del 18%, creo, y el Frente Nacional llegó hasta el 20%. Después, el gran reemplazo provocó que ya no hubiera franceses de origen, así que bajó de nuevo. Ahora tiene resultados ridículos. Y creo que dentro de esos resultados ridículos que obtiene, incluso hay inmigrantes que votan por el Frente Nacional, bueno, ahora reagrupamiento nacional, pues porque precisamente la situación tal como está no les conviene, ¿no? Emigraron a Francia y se encuentran en Bamako, ¿no? En su país de origen. Exactamente. Debemos decirle a la gente, sobre todo a nuestros opositores, que creen que somos una amenaza para la democracia, etc. Para que haya democracia, yo no soy un republicano convencido ni creo que la democracia sea un absoluto. En resumen, para que exista democracia debe haber conciencia de pertenencia común.
no solo sobre valores, sino principalmente conciencia de pertenencia en un pueblo. Con lo que está ocurriendo, vamos hacia lógicas comunitarias donde las mayorías aplastan a las minorías. Cualquiera que conozca el mundo árabe o ciertos países multiculturales ve claramente que, en realidad, la democracia, eso solo ocurre con homogeneidad étnica, cultural o religiosa. De lo contrario, la mayoría aplasta a la minoría. Eso sucede cada vez con mayor claridad. En Francia, donde tienes votos comunitarios que se exacerban, donde tienes, por un lado, gente que no quiere inmigración y que, sin importar el programa del reagrupamiento nacional en términos de economía o de lo que sea, votarán por el reagrupamiento nacional para preservar su identidad. Y en barrios donde votan por Francia insumisa, independientemente del programa de Francia insumisa sobre transexualidad o temas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, ¿sabes? Porque quieren preservar su identidad. Exactamente, porque quieren seguir viviendo entre ellos, como en el Bled. Y ser lo que son. Y ser lo que son, exactamente. Sí, el voto de la Francia insumisa es comunitario. Pues en gran parte. En los suburbios, sí, es obvio. Además, quien haya participado en una elección municipal sabe cómo es en los barrios muy reemplazados. Hay un clientelismo que se hace de manera abierta. Vas a cortejar al imán del barrio para que llame a votar por ti, vas a participar en rupturas del ayuno de Ramadán, etcétera, etcétera, etcétera. A veces vemos imágenes de eso. Sí, para lograr el voto comunitario. Y luego, es como, ¿sabes? Creo que las primeras víctimas de la guerra de Argelia, justo antes de la Toussaint Sanglante, fueron una pareja de profesores comunistas. Entonces, eso lo hicieron unos tipos de Fuerzas de Liberación Nacional. Y creo que eso prefigura un poco lo que podría esperarnos en Francia. De hecho, ya pasó un poco con Charlie Hebdo. Es decir, en realidad hay mucha gente de izquierda que se imagina que van a poder ser pro-inmigración, incluso aprovechar electoralmente el fenómeno migratorio, sin entender que un día ellos también van a ser reemplazados. O sea, quiero decir, Mélenchon sigue siendo un viejo hombre blanco de más de 60 años. Por supuesto. Y en el futuro, especialmente en la izquierda, es la historia de los revolucionarios, como vimos en la Revolución Francesa y en Rusia, entre otras. En el futuro, los revolucionarios de hoy serán los reaccionarios de mañana, ¿ves? Es claro que Mélenchon terminará siendo visto como reaccionario por esas personas y será retirado políticamente. De hecho, eso le pasó a un diputado de la Francia insumisa, el joven, que quiso presentarse al norte de París. ¿Boyard? Boyard, sí. Lo sacaron de una lista porque al final no cumplía con los estándares, es obvio. Pero igual, ¿para qué quieres ir a hablar? Y en eso los inmigrantes tienen razón. ¿Para qué quieres ir a hablarles de teorías de género, de transexualidad, de opresión? Quiero decir, no hay nada más capitalista, no hay nada más opresivo que un barrio de las afueras. Su estándar ya es el rap, así que no es realmente anticapitalista. Su modelo es extremadamente patriarcal y además sus métodos no son muy inclusivos ni pacíficos. Ahí hay una especie de esquizofrenia en la izquierda que les va a golpear en la cara. El único problema es que cuando les explote en la cara, en cierto sentido, muchos de ellos se lo habrán buscado, aunque no se los deseo, no le deseo el mal a todos los electores, eso está claro que no, pero probablemente también nos va a explotar en la cara a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo ves el futuro de Francia? ¿Qué solución viable verías tú? Mira, primero, la impresión que tengo sobre el análisis del momento histórico, un poco, ¿sabes? Es que el futuro es muy incierto. Existe una disminución general del coeficiente intelectual relacionada tanto con la inmigración como con el uso de pantallas. Que hay una ruptura en la transmisión y la escuela ya no cumple su función, etc. Entonces, el futuro es bastante oscuro. La gente depende mucho del Estado. La gente se ha acostumbrado, de hecho, a ser protegida por el Estado, a ser ayudada por el Estado cuando tienen problemas, etc. Pero todo esto llegará a su fin. Quiero decir, un Estado que decae tanto y que tiene tantos problemas de deudas, de funcionamiento estructural, no podrá ayudar a la gente todo el tiempo. Habrá una gran crisis social, eso es claro. De hecho, eso ya está pasando. Sí, pero que se va a acentuar, que se va a sumar a la crisis económica que de todos modos ya estamos viviendo. Los franceses ahora tienen algo más de conciencia sobre los problemas migratorios. Me parece que el sistema sigue vigente a la fuerza y de forma muy virulenta. Se vio en mi detención y en la de los nativos recientemente. Esto ocurre con el tema de la libertad de expresión y no solo ha afectado a los militantes identitarios recientemente. Puedes ser comediante o político, todo termina con detenciones o juicios escandalosos. ¿Y por qué el sistema golpea tan fuerte, según yo? Es porque hemos conocido, ¿sabes?, una forma de libertad.
Me gusta hacer ese paralelo histórico. O sea, tras la muerte de Stalin hubo desestalinización y durante 4 o 5 años en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se puede cuestionar un poco más la nomenclatura, el sistema. Así que la libertad de prensa es un poco mayor que bajo Stalin. Y luego de repente el sistema se vuelve a apretar, se endurece, hasta la caída de la Unión Soviética. Y creo que en general nosotros vivimos el auge de Internet, una libertad de expresión. Hace 10 años los 2 sitios políticos más visitados, no sé cómo sean hoy, eran 2 sitios de extrema derecha, F2Sush e Igualdad y Reconciliación. Y entonces mucha gente tuvo la impresión de que por fin era un respiro y todo eso. Y luego, en realidad, Internet está ahora, completamente cerrado. Tienes las leyes, había, y que un video en TikTok puede llevarte a 48 horas de detención, aunque no digas nada fuera de lo común. Lo cual es bastante raro, de todos modos, es bastante raro. Sí, es raro, pero pasará más seguido. Cuando ves lo que les pasó a los activistas nativos, los chicos se tomaron una foto con una pancarta. 10 años después, el enemigo sigue aquí. Fueron detenidos y están bajo control judicial. Y solo hicieron una pancarta tras la muerte de 139 compatriotas por islamistas, que además algunos de ellos se hicieron pasar por refugiados. O sea, quiero decir, normalmente en un mundo normal. Las personas responsables de esta política mortal, ¿ellos asumen su culpa? Incluso ellos mismos son juzgados. Ellos mismos son juzgados, sí. No se detiene ni incrimina a quienes denuncian lo que ya decíamos antes de los atentados, porque la verdad es que el malvado facho de extrema derecha y todo eso, si lo hubiéramos escuchado, no habrían ocurrido los atentados. Y eso es lo que siempre hay que repetirles a nuestros amigos, a nuestros abuelos y a todos. Si nos hubieran escuchado, si hubieran escuchado a Jean-Marie Le Pen, no habría pasado lo del Bataclan. Eso es. Bueno, ahí el sistema se pone un poco más duro, pero ya nadie lo cree. ¿Ves a Gérard Collomb, exministro del Interior y exalcalde de Lyon, que dijo: hoy en día nos miramos, vivimos uno al lado del otro, pronto viviremos cara a cara? Sabemos bien que Macron declaró que en la Confederación Africana de Fútbol solo había mamadous. No sé, una frase así. En el hospital, en urgencias, sí. En urgencias, perdón, sí. En fin, ni siquiera las élites creen en eso ya. Mantienen su poder para conservar privilegios, evitar decisiones valientes y por miedo a que todo explote. No sé. Pero ya nadie cree en eso. De hecho, la convivencia el mito de la convivencia, por así decirlo, ya está muerto. Está averiado. Así como el mito comunista estaba averiado al final de la Unión Soviética, creo que eso puede augurar cosas buenas para el futuro. ¿Dices que antes de que la Unión Soviética colapsara, la gente ya sabía que el comunismo había muerto? Sí, totalmente. Pero no lo decían, tenían miedo por la represión. Exactamente. Y ahora, es un poco el caso en Francia. Así me siento. De hecho, en regímenes basados en abstracciones filosóficas, hay un momento en que ya nadie cree en la abstracción filosófica y la realidad empieza como a asomar la cabeza. Bueno, eso está destinado a colapsar. Ahora, no sé cuánto tiempo tomará y no sé si eso pasará pronto. Quizá podamos invertir flujos migratorios y revertir la política de nacionalidades, entre otros, sin que eso cause una guerra étnica. Esa es mi preocupación. Pero ¿quién se atreverá a hacerlo ahora? ¿Quién tendrá el valor de llevar a cabo la política que se necesita para recuperar la felicidad de los franceses? Es lo importante. Sí, claro, es la felicidad. Entonces, la felicidad no es de este mundo. La felicidad plena, o al menos la alegría de vivir. La dulzura de vivir. Sí, eso, y algunas perspectivas emocionantes. Y también la paz, en realidad, la tranquilidad. ¿Quién tendrá el valor de implementar todas las medidas necesarias en términos de remigración, de saneamiento de las finanzas públicas? También de orden público. ¿Quién se atreverá a enfrentar lo que llama a las instancias supranacionales? Sigue siendo un tema de orden público. ¿Quién se atreverá? No lo sé. No he convivido mucho con Jean-Marie Le Pen, pero la última vez que lo vi fue en 2022. Pasamos la tarde juntos, y la tarde no terminó exactamente con eso, pero casi. Y es realmente así es. Y él parecía... Entonces, después me dijo una frase muy interesante. Si eso puede devolverle la esperanza a la gente que nos está viendo. Me dijo: las catástrofes históricas hacen a los grandes hombres. Y entonces no hay que desesperarse de que surja uno si hay muchos problemas. Eso también permite despertar vocaciones de valentía y... Sí, pero también vivimos una catástrofe. Estamos viviendo una catástrofe. De todos modos, es el fin del Imperio Romano, o algo así que se le parece.
Pero dicho esto, ¿sabes? No sé si vamos a recuperar Francia como, incluso lo dudo, como Estado-nación, tal como la conocimos o como la conocieron nuestros padres. La Francia gaullista, pues. Sí, la Francia gaullista, que por cierto es la que dio origen a la nuestra, de hecho. Por eso no hay que idealizar demasiado todo eso. No, el gusano ya estaba en la fruta, ¿eh? Pero de todos modos hay que darse cuenta de que básicamente nuestros abuelos o bisabuelos aprendían versiones en latín, hacían dictados en latín, tenían grandes conocimientos, incluso hablaban griego antiguo y todo eso. Aunque el Imperio Romano ya se había derrumbado y la Grecia antigua ya le había cedido su lugar al Imperio Romano, mi punto es que la civilización puede perpetuarse. Incluso si nuestros marcos tradicionales, que nos parecen completamente naturales y que de hecho lo son, al menos en algún momento como la nación, desaparecen, eso es todo. Incluso si vivimos un cambio, incluso si corremos el riesgo de experimentar conflictos étnicos y culturales Y religiosos. y religiosos. Cuando digo cultural, me cuesta separarlo. Tal vez todo eso perdure de alguna forma. Tal vez... No, tal vez también que todo va a desaparecer. Quiero devolver la esperanza a la gente, no es magia, lo digo en serio. Seguimos siendo millones de franceses de origen. No todos los libros han sido quemados. Aún hay monjes que hablan latín y griego antiguo con fluidez. Todavía hay escuelas que transmiten, todavía hay tradiciones populares, etc. Hay mucho menos que antes, pero habrá otras que se recrearán, ¿ves? Y de hecho, mientras conservemos la esencia de lo que somos en varios millones de individuos, y que hay comunidades que se crean o que perduran, porque no todo es así, no todo ha desaparecido. Creo que es posible que eso no desaparezca por completo. ¿Quieres decir que incluso sin el Estado francés, Francia puede seguir existiendo? Ves la caída del Imperio Romano y la disputa entre la Iglesia Católica y el Sacro Imperio Romano Germánico por su sucesión. Y de hecho ambos perpetúan al menos toda una parte de esa cultura grecolatina y la transmiten hasta nosotros, ¿ves? Entonces sí, estamos viviendo una forma de ruptura muy clara, muy marcada, pero eso puede volver. Y de hecho, no hay que olvidar que antes del Renacimiento hubo siglos y siglos de monjes copistas que mantuvieron la existencia de escritos y de toda una civilización, con mucha discreción, casi en secreto. Bueno, exagero, pero entiendes. Mientras Europa sufre invasiones bárbaras, la peste negra y otros eventos, llegamos al final del Renacimiento, ¿ves? Así que no hay que perder la esperanza. Y bueno, además, por cierto, yo creo en Dios. Animo a quienes nos ven a que visiten las iglesias a veces, porque suelen decirnos que la civilización está perdida, pero creo que vamos muy poco a la ópera, leemos pocos libros y vamos poco a misa, ¿sabes? Y sobre eso creo que también hay algo que hacer, es decir, para salvar la civilización, primero hay que vivirla al máximo y hay que ir a la ópera. Obligarse a leer, tener una existencia un poco menos virtual, desarrollar solidaridades locales, obligarse a tener una verdadera vida familiar, muchas cosas así, eso ya es... Tener hijos. Tener hijos, claro, muchas cosas así. Es una muy buena manera de salvar la civilización y de perpetuarla. Si tu vida solo es una hoja de Excel y Reels de Instagram, sí. Es poco probable que encontremos un sucesor para Du Guaylin, pero si intentas encarnar en lo que crees y vivirlo al máximo, hay esperanza. Gracias, Janeude. Con mucho gusto. Gracias, Vincent. Fue un placer compartido. Bueno, pues mejor, eso es. En este hermoso barrio de Barbès, Pues sí, al final todo salió bien. todo saldrá bien. La inmigración es una oportunidad. Vivíamos en un barrio diverso, estuvo genial. No, todo salió bien, pero... No, pero eso significa que aún así los individuos en sí, y recalco esto porque no tengo nada contra las personas individualmente. Para mí ese es el asunto, ¿sabes? No, pero salió bien porque los orientales son muy acogedores y se sienten en casa, así que no se sienten amenazados. Si usáramos uniforme de policía, quizá no funcionaría igual, ¿sabes? Pero no es porque el gran reemplazo se haga sin problemas, que no haya un gran reemplazo y que no sea una tragedia. Sin culpar a nadie, estoy de acuerdo, pero aún así debemos plantear el problema de forma racional y pragmática. El gran reemplazo, aunque a veces ocurre sin problemas, es una tragedia que requerirá remedios probablemente radicales y generará grandes tragedias humanas para todos. Eso es todo. Ay. No, yo soy más francés que usted, porque usted viene aquí a mi restaurante, tengo la bandera francesa, la bandera argelina. No, sí, estoy seguro.
Muéstrame en la aplicación, la CAF, todo eso. No tengo la app de la CAF, amigo. Eso implica que debe ganar las elecciones para retroceder, pero ya no podrá hacerlo. ¡Claro que no! Porque habrá demasiados inmigrantes, que por eso habrá un gran reemplazo. Pero ya está ocurriendo. No es que habrá muchos inmigrantes, es que ya estamos aquí. 3 maestras fueron arrestadas en sus casas a las 6 de la mañana como si fueran delincuentes. Si de verdad cree que tal vez está bien, ¿por qué no vive en Barbés? No sé dónde vive, pero dudo mucho que viva en Barbés. Si vive en Barbés, yo feliz doy la vuelta por ahí desnudo